MIPYMES enchufadas y MIPYMES por derribar. La mentira de las MIPYMES. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Hay que entender que nunca fue plan del castrismo permitir solo MIPYMES enchufadas, sino que le es conveniente que miles de cubanos emprendiendo den credibilidad al cambio fraude. La semana pasada se extendió el pánico entre empresarios porque el gobierno ha comenzado a topar precios, aunque de momento solo se conocen las normativas publicadas por la Asamblea del Poder Popular en Guantánamo y una disposición similar para Villa Clara circula en redes. Se teme que estemos ante el recrudecimiento de una política esperada y temida por cómo la prensa oficialista y los jerarcas del gobierno vienen estigmatizando el problema de las MIPYMES, inoculando animadversión contra estos establecimientos que son quienes hoy abastecen todo lo que bodegas, tiendas en moneda nacional, antiguas tiendas en CUC y actuales tiendas en moneda libremente convertible ya no proveen. Miles de emprendedores que, aprovechando las nuevas leyes, abrieron timbiriches para revender comida, aseo y ropa importada. Temen esté apagándose el soplo de libertad de mercado que pareció refrescar Cuba cuando hace 2 años permitieron las pequeñas y medianas empresas privadas. ¿Pero realmente estas pequeñas y medianas empresas son libres? ¿Tienen libertad en Cuba? ¿Se le podría decir libertad a esto? Y es que el régimen no quiere privados y nunca los quiso. Quiere enchufados. Una burguesía cleptocrática similar a los oligarcas rusos que sea su cómplice burlando lo que queda de embargo estadounidense, presentando internacionalmente una cara más amable de la dictadura y lavándole las manos con respecto a una inflación de la cual el pueblo ya culpa más a los particulares que al Estado. Pero para que esa farsa de sector privado funcionara, no podía el gobierno escoger a dedo a los empresarios, sino que hubo de implementar leyes aprobando aparte de a los suyos a miles de aventureros, hay que serlo para invertir en Cuba, que intentan prosperar aun cuando el Estado tiene el claro y firme propósito de ir eliminándolos paulatinamente. A finales del año pasado, el castrismo avanzó en su plan de acoso y derribo a los empresarios verdaderamente privados cuando, sin ningún tipo de justificación económica, eliminó el único beneficio fiscal, condonación tributaria de 1 año, que disfrutaban las MIPYMES. Además, les restringió el objeto social obligándolas a una actividad principal y algunas subsidiarias muy vinculadas, mientras las empresas aprobadas anteriormente, la mayoría enchufadas gubernamentalmente, disfrutan de patentes con amplísimo espectro de actividades comerciales. Un recrudecimiento de la política estatal de precios sería un segundo paso en esta poda de MIPYMES independientes, pues gracias a varios mecanismos que el Estado ha implementado para aupar a los enchufados, serán los privados quienes más sufran los topes de precio que se vienen. En primer lugar, el gubernamentalmente restringido acceso directo al mercado internacional fomenta un monopolio mayorista con precios muy inelásticos en manos de MIPYMES enchufadas. En contraposición, los miles de minoristas, estos mayoritariamente emprendedores privados, tienen sus precios expuestos al escrutinio popular que imagina que son tan altos, comparados a los salarios estatales, debido a abuso especulativo, sin conocer lo caro que estas MIPYMES tienen que abastecerse del monopolio de importadores mayoristas enchufados. Es ese sector minorista donde hay alguna competencia entre privados el que sufrirá los topes de precios, mientras el mayorista en manos de enchufados, es decir, de empresas que pertenecen al gobierno, por no vender directamente al público, se verá mucho menos afectado e incluso a la larga beneficiado si extiende su negocio a la venta al detalle, allí donde haya quebrado el verdadero emprendedor. En segundo lugar, aunque el tipo de cambio está congelado en 120 pesos cubanos por dólar, en la calle el dólar se cotiza sobre los 200 pesos, provocando esto que los costos de productos importados
casi todo lo que se comercializa para MIPYMES privadas sean de entrada más de un 40% superior al de las MIPYMES enchufadas, muchas de las cuales gozan de un subsidio encubierto por el mecanismo centralizado de asignación de divisas que les proporciona dólares por debajo incluso del valor oficial. ¿Cómo pueden luchar las MIPYMES verdaderamente privadas contra las MIPYMES que pertenecen al gobierno, que pertenecen al régimen, que pertenecen al castrismo? Además, mientras para los enchufados los costos financieros son predecibles, los particulares deben calcular no solo lo que cuesta el dólar cuando invierten, sino cuánto costará cuando semanas o meses después logren vender su producto y deban comprar divisas en la calle para reaprovisionar el negocio. Esa depreciación monetaria transcurrida entre la realización del costo y la del ingreso introduce riesgos que deben repercutirse en los precios de venta, que los enchufados no sufren, por lo que vendiendo al mismo precio que los privados ganan más y por lo tanto soportan mejor un tope de precios por tener costes financieros aparte de subsidiados estables. Para colmo, los inspectores, hasta ahora único mecanismo de control de precios a las MIPYMES, multan con varios miles de pesos cuando consideran que existen precios excesivos con respecto a unos costes que calculan tomando el dólar al tipo de cambio oficial de 120 pesos cubanos y teniendo como referencia el valor de la mercancía o una similar en las tiendas de moneda libremente convertible, aun conociéndose que el mercado cambiario legal no abastece ni el 5% de las necesidades de divisas de las MIPYMES privadas y que éstas poco compran en tiendas de moneda libremente convertible y sí compran mucho a las MIPYMES del gobierno, a las importadoras mayoristas. Para comprender mejor todo esto, hay que entender que nunca fue plan del castrismo permitir solo MIPYMES enchufadas, sino que le es conveniente que miles de cubanos emprendiendo den credibilidad al cambio fraude, atraigan inversión y descubran nichos de mercado de los que luego puedan apropiarse los enchufados. El plan verdadero es que surjan miles de MIPYMES y poco a poco, mediante subterfugios que amañen la competencia, las enchufadas vayan apoderándose del mercado aparentemente privado, capitalizando los negocios gordos y dejando la muralla para el pueblo. Además, es muy importante para el castrismo que el sector privado absorba ahora parte del descontento social por la inflación que con toda mala intención genera el gobierno para cuadrar sus cuentas macros y hacer rentables a las empresas estatales socialistas y ricas a las MIPYMES enchufadas, a las MIPYMES que pertenecen al castrismo. Hacen muy bien los emprendedores privados en temer, para que pronto entiendan que están bailando en casa del trompo y antes recojan lo que hayan ganado y salgan de una finca donde socialismo muerte no es solo una metáfora de mal gusto. Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.